tengo hambre. Hambre de besos. Y si tienes hambre de besos, ¿por qué no me besas a mí? El capítulo comienza con Roberto llegando a su casa tras la fiesta homenaje que le habían organizado. Graciela lo esperaba y le preguntó qué tal había estado la celebración. Con un aire de derrota, Roberto le confesó que ni siquiera la había disfrutado. Intrigada, Graciela quiso saber qué le estaba pasando, pues lo sentía diferente. Roberto solo pudo responder que ni él mismo sabía lo que le sucedía. Ella, con una mezcla de preocupación y firmeza, le advirtió que, por el bien de todos, sería mejor que lo averiguara pronto. Pero más vale que lo averigües. Más tarde, en otro intento por levantarle el ánimo, Graciela se acercó a él con las galletas que tanto le gustaban, pero su tierno gesto chocó contra un muro. El genio creativo estaba completamente bloqueado, consumido por la frustración de ser incapaz de escribir una sola línea nueva. Me está costando trabajo soltarme, perdóname. Lo he notado. Esta sequía creativa se hizo dolorosamente evidente durante la grabación del Chavo, cuando Roberto, desesperado, comenzó a reciclar ideas de sketches pasados. Su compañero Marcos no tardó en notarlo y se lo reprochó directamente, comentando que su creatividad parecía haberse agotado. La tensión en el set era palpable, un presagio de las grietas que comenzaban a formarse en el grupo. Aquí estamos desempolvando guiones porque a Roberto no se le ocurre nada nuevo. Mientras tanto, en los pasillos, las conversaciones giraban en torno a una nueva figura en el círculo íntimo de Roberto, Margarita. María Antonieta de las Nieves expresó abiertamente su desconfianza, calificándola de aduladora y advirtiendo que su actitud podría terminar afectando a todo el elenco. Y Margarita va a terminar afectando a todo el grupo. Me preocupa. Es una bruja. En medio de esta atmósfera cargada, surgió una oportunidad monumental, una gira por Sudamérica. El éxito anticipado era abrumador, pero le presentó un dilema a Roberto sobre quién se quedaría a cargo del programa durante su ausencia. ¿Pero quién se va a encargar del programa mientras no estamos? En una conversación, le pidió a Graciela que lo acompañara, pero ella, con calma y firmeza, definió su lugar. Le explicó que el trabajo de él era la gira, y el de ella, mantener el hogar y ser la cabeza de la familia. Le recordó que ser un equipo no significaba tener que hacer todo juntos. Hacer equipo no es estar juntos todo el tiempo y a toda hora. La responsabilidad de dirigir el programa recayó entonces en Mariano. Roberto le entregó 4 guiones ya preparados, confiándole el fuerte mientras él estaba fuera. Le explicó que lo necesitaba más en México que en la gira, una decisión que, sin saberlo, marcaría el destino de todos. La gira fue un torbellino de éxito, con estadios llenos en Chile. Pero en la soledad de su hotel, Roberto sintió el peso de la distancia. Llamó a su casa, pero nadie respondió. Colgó resignado. Justo cuando se alejaba del teléfono, este sonó. Corrió de vuelta, esperando escuchar la voz de su esposa, pero la sorpresa fue mayúscula. Era Margarita. Ella le confesó que necesitaba hablar con alguien. Jugando, Roberto le ofreció presentarle a alguien como el profesor Gijarafes, a lo que ella respondió que los prefería más chaparros, en una clara indirecta. Él reconoció que ella buscaba a Chesperito, pero Margarita, coqueta, replicó que lo buscaba más guapo. Entre risas, ambos admitieron que se caían bien, pero la tensión eléctrica en sus voces revelaba algo más profundo, un coqueteo que cruzaba la línea de la amistad. Tú me caes bien. Tú me caes mejor. La noche siguiente, en un bar, con el alcohol desinhibiendo las emociones, el hermano de Roberto se despidió. Roberto decidió quedarse un rato más. Mientras Graciela, a kilómetros de distancia, intentaba llamarlo sin éxito, él se encontraba inmerso en una conversación con Margarita. Ella le agradecía por hacerle vivir cosas que nunca imaginó, rodeada de la felicidad de la multitud. Hablando de felicidad, susurró Roberto, antes de sacarla a bailar. Mientras la sostenía por la cintura, Roberto le confesó que aún tenía hambre pero de besos. La respuesta de Margarita fue una invitación directa. Si tienes hambre de besos, ¿por qué no me besas a mí? Hambre de besos. Y si tienes hambre de besos, ¿por qué no me besas a mí? En ese instante, una barrera se rompió. Las imágenes sugieren un beso apasionado que los guía hacia una habitación de hotel. El pecado prohibido se había consumado, sellando un secreto que lo cambiaría todo. Pero el secreto no permaneció oculto por mucho tiempo. María Antonieta,
Al salir a recibir un pedido, vio con sus propios ojos a Margarita saliendo de la habitación de Roberto. La sospecha se había convertido en una amarga certeza. Días después, al finalizar la gira, la sirvienta de la familia desempacaba el equipaje de Roberto cuando, entre la ropa, descubrió una prueba irrefutable de la infidelidad. Un brasier que claramente no pertenecía a Graciela. Para evitar un conflicto inmediato, decidió esconderlo, cargando con un peso que no le correspondía. De vuelta en el programa, Roberto se reencontró con Mariano. La culpa estaba escrita en su rostro, pero su talento actoral le permitió fingir normalidad, evadiendo la conversación que su amigo intentaba iniciar. Mientras el mundo de Roberto se desmoronaba por dentro, las grietas del grupo se hacían más grandes. Kiko se reunió con empresarios venezolanos, argumentando que su personaje era el verdadero centro de atención y que merecía su propio programa, sembrando así las semillas de su futura partida. En casa, durante una cena familiar, la hija de Roberto anunció su compromiso. Fue una noticia feliz que para Roberto solo sirvió como un doloroso recordatorio de sus propios fallos. El golpe final llegó cuando Graciela, conmovida, habló de la belleza del matrimonio y de la idea de crecer juntos hasta ser viejitos. La cámara enfocó a Roberto, cuya expresión revelaba cómo la culpa lo consumía por dentro. Más tarde, buscó a Margarita para hablar del elefante en la habitación. Le pidió disculpas, reconociendo que lo que pasó fue un error y que lo hacía por respeto a su familia. Pero el daño ya estaba hecho. El peso del secreto se volvió insoportable para la sirvienta, quien, mientras ayudaba a Graciela a guardar los adornos de Navidad, le confesó que tenía algo que había ocultado y que ya no podía más. La vida profesional, sin embargo, debía continuar. Durante la grabación del Chapulín Colorado, Roberto anunció con alegría que el tan esperado viaje a Acapulco era una realidad. En medio de la celebración, Margarita tomó la palabra para dar su propia noticia. Anunció su matrimonio con Mariano, dejando a Roberto visiblemente sorprendido. El elenco llegó a Acapulco entre una multitud eufórica, pero el paraíso se convirtió rápidamente en un campo de batalla. Mariano explotó contra Roberto, reclamándole por tomar decisiones creativas sobre el capítulo final sin consultarlo como director. Margarita intervino para defender a Roberto llamándolo un genio. La palabra enfureció a Mariano, quien le gritó que ese genio fue quien decidió estar con ella sola sin actitud muy cariñosa. Lanzó una silla con furia y le espetó que entonces se quedara con su genio. Desde un segundo piso, Graciela lo observó todo, y las piezas del rompecabezas terminaron de encajar en una imagen devastadora. Margarita, temiendo por lo que Mariano pudiera hacer, fue detenida por Horacio, el hermano de Roberto, quien le aseguró que sabría cómo manejarlo. Margarita declaró que parecía ser la única que veía la genialidad de Roberto. En ese momento, Graciela apareció y con una calma dolida le respondió que no era la única, que ella, como su esposa, sabía perfectamente de lo que era capaz, al igual que su hermano. La confrontación final ocurrió a la orilla del mar. Roberto y Margarita, cara a cara. Él le confesó que quería estar todo el día abrazándola y escuchando sus chistes. Admitió que lo intentaba, pero que no era fácil, porque era un hombre casado con una gran mujer. Cuando Margarita se dispuso a irse, él la detuvo. En un acto impulsivo y definitivo, ella se quitó su anillo de compromiso y lo lanzó al mar, diciéndole que ella ya había tirado su anillo y que ahora le tocaba a él tomar una decisión. Poco después, Mariano encontró a Margarita y le preguntó por su anillo. Ella, con la voz quebrada, le dijo la verdad, que no podía casarse con él. Con el corazón roto pero con un profesionalismo inquebrantable, Mariano se puso detrás de la cámara para dirigir la última y más icónica cena, el adiós en la fogata. Fue la conclusión de una serie que marcó a generaciones, grabada bajo la atenta mirada de las hijas y la esposa del hombre que lo creó todo. La escena resultó conmovedora, un adiós tanto para los personajes como para los actores que les dieron vida. Hasta mañana, mijita. Que sueñes con los angelitos. Ay, igualmente. Al caer la noche, Graciela fumaba un cigarro a la orilla del mar, con la mirada perdida en el horizonte. María Antonieta se acercó y la abrazó por detrás. No hicieron falta palabras, las lágrimas de Graciela lo decían todo. Su sexto sentido le confirmaba la catástrofe que estaba a punto de suceder. Las imágenes finales muestran a los personajes emplacando, tomando caminos diferentes. Es el fin de una era. Margarita está en un taxi, lista para partir. Roberto se acerca a la ventana y le hace una última promesa, asegurándole que llegando a México, tomaría una decisión. El auto se aleja, y con esa promesa en el aire, el capítulo llega al final.
dejando una historia de risas y éxito marcada para siempre por el amor, la traición y un corazón dividido.